¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Cuéntele en bien. un minuto su caso a los televidentes. Muy breve. Doctor, yo apliqué a una beca en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, esto es en el País Vasco. Se me comunica en agosto del año 2012 que la beca efectivamente se me adjudicó, una beca para alojamiento y para acceso a los distintos cursos de esta especie de meca de la sociología jurídica en habla hispana, porque efectivamente es un centro de referencia para los que cultivamos esa especialidad. Yo intuí de alguna manera que podría llegar a tener alguna complicación con el tema del dólar, pero aposté a que el motivo podía llegar a sensibilizar y en efecto no necesitaba una cifra de dinero muy importante. ¿Cuánto dura la beca? La beca tiene un máximo de 3 meses y yo iba a estar aproximadamente 45 o 50 días por compromisos aquí en Buenos Aires. ¿Qué le cubre la beca gastos de allá? El alojamiento en el instituto y el acceso a los cursos que yo quiera tomar, etcétera. Pero debo proveer por mi propia cuenta la manutención y el traslado desde Madrid hacia Oñati, que es donde está ubicado. ¿El pasaje de acá a Madrid se lo pagan? Eso me lo ha la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, me ha otorgado un subsidio y con eso pude costear el pasaje. Muy bien. Así que falta ese trayecto y después para que desayune, almuerce y coma y tenga un mínimo de desplazamiento. Efectivamente. Una cantidad mínima. ¿Y qué pasó? Bueno, el día martes formulo la consulta en AFIP a través de la página web, con 7 días de antelación al viaje y, por cierto, con el ticket comprado, el ticket aéreo comprado, porque son las condiciones que AFIP pone. Hago la consulta, cargo todos los datos y la respuesta inmediata en la pantalla siguiente, al pie, en letras rojas, diciendo que mi capacidad contributiva no me permite acceder al pedido. Lo tragicómico del episodio es que yo empecé pidiendo el equivalente a 1.000 euros, el equivalente a 500, a 700, a 100, a 50, y para la AFIP no puedo comprar ni siquiera 50 euros para poder movilizarme. No sé si le sirve de consuelo. Yo quise comprar $250 desde hace ya un año y pico y sigo fracasando rotundamente. No lo ayudo con nada, pero siéntase acompañado. Bueno, ¿y entonces? Bueno, en primer lugar creo que hay una discrecionalidad en este caso. ¿Usted fue a la AFIP? ¿Fue a aplicar la AFIP? ¿Qué pasó? Fui a AFIP personalmente, intentando que alguien revisara esta medida, sobre todo por la premura del caso. Es decir, estoy volando el próximo martes a la 1 de la tarde. Y me dijeron que así era y que no se podía hacer nada y que bueno, y que este es el país que me toca y que no lo puedo hacer y que no hay. Entonces, claro, casi, digamos, como reconstruyéndome emocionalmente, jugué con un Twitter y aquí estoy. ¿Y en la AFIP alguien le dio alguna solución alternativa? Un silencio oficial, doctor, un silencio oficial que verdaderamente asusta, porque si no es la AFIP la que me puede solucionar esto. ¿Y usted le planteó, por ejemplo, al funcionario de la AFIP, mire, usted me está obligando a comprar en el mercado paralelo? De hecho, es lo que me dijo. Me dice, compre lechuga, literalmente. Me dijo, compre lechuga. Y esto creo que es lo curioso, doctor, porque todo el mundo sabe que hay lechuga. Yo lo escuchaba hablar recién a Bonazo, y este doble discurso que se sostiene es perfectamente simétrico con el doble mercado financiero que existe en la Argentina. Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora voy a hablar con Ismael Bermúdez. Ismael, cada vez está más cara la lechuga, por lo que se ve. Sí. Realmente. ¿Sí? O sea, en la AFIP lo inducían a comprar dólares en el mercado paralelo. Claro, porque sobre todo juegan con la premura, con la urgencia del caso. Lo que me queda es un amparo, pero yo sé que al momento de plantear un amparo será cuando desista definitivamente del viaje. Lechuga no voy a comprar, así que mañana le presentaré a la AFIP una nota, aunque sea de puño y letra, explicando los motivos, respaldando mi pedido, documentando y sobre todo para que haya motivación normativa en la decisión, porque si bien es una consulta electrónica, se trata de un verdadero acto administrativo que carece de motivación normativa. Usted, por supuesto, dos preguntas finales, porque usted es profesor de la Facultad de Derecho, ¿no? Yo vengo sosteniendo que en las instituciones del derecho deberían pronunciarse. ¿Habló con la decana de la facultad o alguna autoridad de la facultad para interiorizarlos de esto que está pasando, que es un atropello a su derecho? He hablado con colegas y de paso quiero agradecerlo a muchos profesores que se han solidarizado en el caso. Estamos en el mes de enero, es un mes complicado. Yo mismo no estaba en Buenos Aires, yo estaba en La Pampa, en mi provincia, y efectivamente un silencio atroz, solo del arco político, por supuesto, nadie, salvo
el senador por la oposición de la provincia, que fue el único que me dio ánimo y consuelo para decir, mirá, en lo que yo te puedo ayudar, pero uno no va tampoco a ir, yo no voy a ir al mercado negro, yo no voy a ir por el costado, evidentemente no lo voy a hacer. Porque por otra parte me expongo a que me baje del avión policía aeronáutica diciendo ¿de dónde sacó usted los dólares? No, además sería, mire que sin sentido, usted es un hombre del derecho violando el derecho, no la ley, ¿no es cierto? Doctor, yo le agradezco mucho que haya expuesto esto y vamos a seguir con atención cuál es el resultado de acá al martes de esto. A usted, doctor, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, a propósito entonces de un caso, ¿no? Porque esto es cuando la presidenta dice que no hay cepo cambiario, ¿no? Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Esto va a seguir pasando? Y sí, va a seguir pasando. Bueno, primero porque las medidas que se tomaron siguen vigentes y en segundo lugar porque estas restricciones cambiarias han generado ahora una expectativa en la gente muy grande en relación a la moneda extranjera, que prácticamente si hoy el gobierno le empieza a tomar medidas de menor restricción cambiaria, bueno, mucha gente se volcaría a la compra de dólares y no habría dólares para poder abastecer. 7.25 cerró, ¿qué es algo pasajero por el turismo, el verano? Se combinan muchos factores. Hay un factor de tipo estacional. Lógicamente hay más demanda, como casos como el que acabamos de ver, que al no tener la posibilidad de comprar por el mercado oficial, están casi empujados, obligados a comprar por el paralelo. Pero hay que señalar, inclusive hoy la presidenta hizo referencia al tema, ella señaló que había expectativas inflacionarias. Responsabilizó por eso a intendentes y a gobernadores, pero tenía que haber empezado por casa, porque no olvidemos que en el mes de diciembre y en estos días de enero el gobierno disparó una andanada de aumentos de impuestos y de precios y de tarifas realmente impresionante. Colectivos 36% promedio, tuvimos aumento de combustibles, tuvimos aumentos de peaje, tuvimos aumentos en los cargos tarifarios de gas y... Claro, que eso es todo de la nación, depende todo de la nación. Todos son aumentos oficiales del gobierno nacional. Tuvimos la autorización a las prepagas, 8 y 9%. A fin de noviembre, con plena vigencia en diciembre, tuvimos el aumento de los taxis. Cuando uno suma todo eso, evidentemente, sobre fin de año hubo lo que yo había llamado golpe inflacionario, que en su momento me pareció que era una expresión un poquito fuerte, pero que después los hechos fueron confirmando que efectivamente el gobierno dio un envión inflacionario en una economía que ya tenía una alta inflación, porque no olvidemos que estábamos teniendo inflación del 24 o 25%. Ahora las proyecciones van al 30% y lógicamente los gremios que no quieren que el salario pierda la carrera contra los precios, están haciendo reclamos ya no del 20 ni del 24, sino reclamos del 30 y en algunas provincias, especialmente los empleados municipales y provinciales, están con reclamos muy superiores porque tienen el retraso. Me llamó mucho la atención que la presidenta le dijera a los intendentes y gobernadores que estaban aumentando los impuestos y que eso era negativo para la economía argentina y para la economía del bolsillo de todos nosotros. Pero cuidado, el gobierno por no aumentar el mínimo no imponible y no modificar las escalas del impuesto a la ganancia, le sacó a 2,5 millones de trabajadores por lo menos 5 a 8 puntos del salario por el simple hecho de no ajustar por inflación la base imponible del impuesto. Entonces también el gobierno aumenta la presión impositiva sobre los trabajadores, porque esto del mínimo imponible golpea directamente a gente asalariada, también a profesionales, pero estos 2,5 millones estamos hablando de asalariados y de una porción de jubilados y pensionados también. Ahora, qué situación problemática, porque yo no recuerdo que, por ejemplo, una brecha entre el dólar paralelo y el oficial estuviera acá desde casi la época del 2002 tan fuerte. Claro, lo que sucede es que también cuando uno mira los precios de los bienes y de los servicios, pero cuando uno mira lo que se llaman todas las variables macroeconómicas, vos calculás lo siguiente, Nelson. En el año 2012, esto es oficial, Banco Central, lo que se llama la base monetaria, o sea, la circulación de pesos que es alimentado por el Banco Central, aumentó 38%. Eso, incidencia inflacionaria tiene que tener. Segundo lugar,
el déficit fiscal del 2012 va a superar los 60.000 millones de pesos después de tomar 25.000 millones de pesos de ayuda del Banco Central y del ANSES. Qué bárbaro. ¿Eso con qué se cubre? Con deuda y con emisión monetaria. Estamos hablando de un déficit fiscal que se duplica, o sea, aumenta 100% respecto del déficit del 2011. Claro. Cuando vos empezás a ver que todas estas variables se desajustan no en un dígito, sino en 2 dígitos y bien salados, porque estamos hablando en un caso 38%, en otro caso del 100%, eso también tiene un impacto inflacionario y lógicamente ahora los sindicatos y los gremios dicen estamos obligados, porque yo no creo que nadie quiera reclamar 30% si hay una inflación del 5%. Por supuesto. Lógicamente cuando hay inflación de esta magnitud, y bueno, lógicamente aparecen después los gremios que tienen que reclamar aumento de salarios de esa misma magnitud. Ahora, la última pregunta, Ismael. ¿Y cuál va a ser el costo de sincerar esto cuando alguien decida sincerarlo? El gobierno comenzó a sincerarlo, lo que ellos dicen en forma gradual, porque este aumento del 36% en el transporte público o el aumento en los combustibles, que vuelvo a señalar, recién porque Bonazo se hizo referencia al tema de los yacimientos del sur. El gobierno acaba de permitir que las petroleras que exportan se llevan el precio internacional de $70 el barril. O sea, ahí va a haber una adecuación del precio interno a ese precio de exportación y vamos a tener una factura cada vez más elevada de combustibles. O sea, el gobierno ya ha comenzado. El problema es que creo que en algún momento, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, esto se transforme en un ajuste de aquellos que vimos ya en el pasado y que un día nos levantamos y vemos que el dólar oficial, ya no el paralelo, se devaluó un 20, 25, 30%, las tarifas pegan un salto muy fuerte y eso realmente es lo que tenemos que tratar de evitar, porque eso fue lo que pasó. En el pasado lo vimos con el Rodrigazo, aquellos que tenemos memoria, y lo vimos en otros momentos donde el tema inflacionario terminó después con ajustes que lo terminaron pagando ¿quién? Los trabajadores, los jubilados, aquellos que menos tienen, mientras los grandes grupos económicos quedaron a salvo justamente porque tienen todas las herramientas e inclusive los contactos con los gobiernos para poder quedar al margen de ajustes de esta naturaleza. Ismael, muchas gracias. Esta es la realidad de los números. Y repito, es una realidad sobre la cual Ismael Bermúdez y otros economistas vienen advirtiendo desde hace tiempo. Y los hechos van confirmando paulatinamente esa realidad. Bueno, hoy tuvimos a la presidenta, es decir, tuvimos ayer lo de la Fragata Libertad. Y a propósito de esto, en el Aló Presidenta, hoy donde la presidenta le dio a todos, le dio a Macri con nombre y apellido, le volvió a dar a Scioli, a los intendentes y demás, ¿no? Este es el discurso del gobierno. La presidenta es perfecta y todos los demás son lo peor. Bueno, en un momento de tantas cosas que dijo la presidenta, estuvo este. Esta foto en el 73, cuando yo tenía la edad de ellos, hubiera sido imposible. No significa que los chicos piensen lo que piensan los militares o los oficiales, ni que los oficiales piensen lo que piensan los chicos, al contrario. Lo importante es que puedan estar así, uno al lado del otro, compartiendo algo que le importó y le interesa a todos los argentinos. Yo creo que este es el país que todos queremos, es el país que nos merecemos, es el país que le debemos a los que ya no están, es el país que le debemos a nuestros hijos y a los que vendrán, porque hubo demasiada separación, hubo demasiado dolor, hubo demasiada tragedia y lo que necesitamos es una gran unidad del pueblo argentino para enfrentar a un mundo cada vez más difícil y más complejo. Gracias, chicos, gracias a todos por permitirnos vivir en una Argentina diferente. Muchas gracias. Bueno, lo vi esto, señora presidenta, que está viajando, pero alguno se lo va a contar. Así que, señora presidenta, la vi y la escuché con ese contexto así. Funciona muy bien la claque que tiene, porque genera ese ámbito así de emoción y demás. Y yo coincido ampliamente con usted.
¿no? En cuanto a esto. Debo decir que, por supuesto, tengo que corregirla. En el 73 hubo algunos intentos de acercamiento muy positivos entre las Fuerzas Armadas y organizaciones políticas. Se ve que usted estaba en otra parte y lo olvidó. Yo se lo recuerdo, ¿sabe? Para efectivamente hacer el ejercicio de memoria. Le pasa a veces a usted, Presidenta, que olvida algunas cosas. Es difícil acordarse de todo. Yo le ayudo y le doy esto. Hubo algunas cosas realmente importantes que ocurrieron. También de acercamiento de Fuerzas Armadas y militancia. Hubo dentro del peronismo. Bien, pero quiero decirle, Presidenta, que yo la escuchaba a usted y coincido ampliamente con usted en cuanto a la necesidad de generar un país sin divisiones, donde nos respetemos, donde vivamos sin miedos y demás. No sabe cómo... Dije, ay, tengo una coincidencia con la Presidenta. Ahora, cuando terminé de escucharla, siempre le falta algo, Presidenta, que me toca decirlo a mí. Y le debo decir, Presidenta, que usted hace todo al revés de lo que dice. Ya sé que eso es típico suyo del kirchnerismo. Dicen una cosa, pero hacen otra. Qué pena. Hasta la próxima.